Patas arriba, la escuela del mundo al revés, por Eduardo Galeano, parte 63. Acotación, el espectáculo. Un proceso penal fue el producto más exitoso vendido por la televisión norteamericana a lo largo del año 1995. Las infinitas sesiones del juicio contra el atleta O.J. Simpson, acusado de acapararon las horas de programación de los canales y capturaron los fervores de la teleaudiencia. El crimen como espectáculo. Cada uno de los numerosos actores del proceso desempeñaba su papel, y la buena o mala actuación era más importante que la culpa o la inocencia del acusado, la razón o la sinrazón de los alegatos, la validez de los peritajes o la veracidad de los testimonios. En sus horas libres, el juez daba clases a otros jueces, enseñándoles los secretos de una actuación convincente ante las cámaras de televisión. La Guerra Fría ha quedado atrás. Con ella el llamado mundo libre ha perdido las justificaciones mágicas que hasta hace poco proporcionaba la Santa Cruzada del Occidente contra el totalitarismo imperante en los países del Este. Ahora está resultando cada día más evidente que la comunicación manipulada por un puñado de gigantes puede llegar a ser tan totalitaria como la comunicación monopolizada por el Estado. Estamos todos obligados a identificar la libertad de expresión con la libertad de empresa. La cultura se está reduciendo al entretenimiento y el entretenimiento se convierte en un brillante negocio universal. La vida se está reduciendo al espectáculo y el espectáculo se convierte en fuente de poder económico y político. La información se está reduciendo a la publicidad y la publicidad manda. 2 de cada 3 seres humanos viven en el llamado tercer mundo, pero 2 de cada 3 corresponsables de las agencias noticiosas más importantes hacen su trabajo en Europa y en los Estados Unidos. ¿En qué consiste el libre flujo de la información y el respeto de la pluralidad que los tratados internacionales afirman y los discursos de los gobiernos invocan? La mayoría de las noticias que el mundo recibe proviene de la minoría de la humanidad y a ella se dirigen. Eso resulta muy comprensible desde el punto de vista de las empresas comerciales dedicadas a la venta de información que recaudan en Europa y en Estados Unidos la parte del león de sus ingresos. Un monólogo del norte del mundo, las demás regiones y países reciben poca o ninguna atención, salvo en caso de guerra o catástrofe. Y con frecuencia los periodistas que transmiten lo que ocurre no hablan la lengua del lugar ni tienen la menor idea de la historia ni de la cultura local. La información que difunden suele ser dudosa y en algunos casos lisa y llanamente mentirosa. El sur queda condenado a mimarse a sí mismo con los ojos que lo desprecian. A principios de los años 80, la UNESCO patrocinó un proyecto nacido de la certeza de que la información no es una simple mercancía, sino un derecho social, y que la comunicación tiene la responsabilidad de la función educativa que ejerce. En ese marco, se planteó la posibilidad de crear una nueva agencia internacional de noticias para informar con independencia y sin ningún tipo de presión desde los países que padecen la indiferencia de la fábrica de información y de opinión. Aunque el proyecto fue formulado en términos más bien ambiguos y muy cuidadosos, el gobierno norteamericano tronó de furia ante este atentado contra la libertad de expresión. ¿Por qué tenía que meterse la UNESCO en los asuntos que pertenecen a las fuerzas vivas del mercado? Los Estados Unidos se fueron de la UNESCO dando un portazo y también se marchó la Gran Bretaña,
que suele actuar como si fuera colonia de la que fue su colonia, entonces se archivó la posibilidad de una información internacional desvinculada del poder político y del interés mercantil. Por tímido que sea, cualquier proyecto de independencia puede amenazar, en alguna medida, la división internacional del trabajo, que atribuye a unos pocos la función activa de producir noticias y opiniones, y atribuye a todos los demás la función pasiva de consumirlas. Poco se informa sobre el sur y del mundo, y nunca o casi nunca, desde su punto de vista, la información masiva refleja, por regla general, los prejuicios de la mirada ajena, que mira desde arriba y desde afuera. Entre aviso y aviso, la televisión suele colar imágenes de hambre y de guerra. Esos horrores, esas fatalidades, más que destacar el carácter paradisíaco de la sociedad de consumo que ofrece automóviles que suprimen la distancia, cremas faciales que suprimen las arrugas, tinturas que suprimen las canas, píldoras que suprimen el dolor y muchos otros prodigios. Con frecuencia, esas imágenes del otro mundo vienen del África. El hambre africana se exhibe como una catástrofe natural y las guerras africanas son cosas de sangrientos rituales de tribus que tienen una salvaje tendencia entre sí, y las imágenes del hambre jamás aluden, ni siquiera de paso, al saqueo colonial. Jamás se menciona la responsabilidad de las potencias occidentales que ayer lastimaron al África a través de la trata de esclavos y al monocultivo obligatorio, y hoy perpetúan la hemorragia pagando salarios de hambre y precio de ruina. La era de la información. En vísperas de Navidad del 89, pudimos todos contemplar el más horrendo testimonio de Nicolae Cusó en Rumania. Este déspota delirante que se hacía llamar el Danubio azul del socialismo había liquidado a 4.000 disidentes en la ciudad de Timisoara. Vimos muchos de esos cuerpos gracias a la difusión mundial de la televisión y gracias al buen trabajo de las agencias internacionales que nutren de imágenes a los diarios y a las revistas. Las hileras de desvividos deformados por la tortura estremecieron al mundo. Después algunos diarios publicaron la rectificación que pocos leyeron. La situación de Timisoara había ocurrido, pero había cobrado un centenar de víctimas, incluyendo a los policías de la dictadura, y aquellas imágenes espeluznantes no habían sido más que puestas en escena. Los desvividos no tenían nada que ver con esta historia, y nada había sido deformado por la tortura, sino por el paso del tiempo. Los fabricantes de noticias los habían desenterrado de un cementerio y los habían puesto a posar ante las cámaras. Lo mismo ocurre con la información sobre las guerras, siempre el mismo silencio sobre la herencia colonial, siempre la misma impunidad para el amo blanco que hipotecó la independencia africana, dejando a su paso burocracias corruptas, militares despóticos, fronteras artificiales y odios mutuos, y siempre la misma omisión de cualquier referencia a la industria de la muerte, que desde el norte vende las armas para que el sur se desviva peleando. Ay, disculpen. A primera vista, como dice el escritor Wole Soyinka, el mapa de África parece la creación de un tejedor de mente que no ha prestado ninguna atención a la trama, al color ni al dibujo de la manta que está haciendo.
muchas de las fronteras que han